Además soy docente y esa debe ser una de las razones por las cuales estoy convencida y estamos convencidos desde el equipo de la dirección que el programa de educación ambiental es fundamental para lograr cambios sustanciales en nuestra sociedad respecto del ambiente. Hoy hicimos un balance un poco de todas las actividades que venimos haciendo desde este tiempo de cuarentena y ya llevamos 20 clases virtuales de estas características, abordando diferentes temáticas que van desde la flora y fauna nativa hasta la que vamos a tener hoy, que es como más específica, que habla del paisajismo y su aporte a la restauración de la cuenca. Llevamos 20 en total y en total llevamos capacitados, si se puede decir de alguna manera, 1000 asistentes. Llegan 995 asistentes, con la clase de hoy lo estamos superando ampliamente. Estamos muy contentos porque cuando iniciamos este desafío no sabíamos qué alcance iba a tener y qué motivación íbamos a encontrar del otro lado, y la verdad que hemos encontrado una demanda por parte de la sociedad y un espacio que nos ha permitido a todos crecer, y lo más importante es que estamos creciendo en comunidad, en conjunto, todos juntos. Así que bueno, yo agradecer que se estén sumando, agradecer muy especialmente a Cecilia Aynar, que conjuntamente con todos los otros conferencistas invitados desarrollan esta actividad de manera gratuita, con un compromiso social muy grande, que eso realmente se merece destacar, como también lo han tenido los otros conferencistas que han ido pasando en estas clases. Y bueno, y agradecerle a todos ustedes que apoyan este programa de educación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, porque esto nos motiva a seguir haciendo este tipo de actividades, de ir cada vez especializándolas más, y tratando de, entre todos, bueno, tener un mejor ambiente y un mejor comportamiento social. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y Cecilia, te cedo la palabra. Virginia, no sé si querés hacer una presentación chiquita antes de que Cecilia empiece a hablar, de manera que nos organicemos un poquito en la exposición, y a partir de ahí ya manejamos. Bueno. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Mónica es la directora de Ambiente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Este ciclo de encuentros y de charlas se llama Aula Ambiental Virtual. Surgió como una inquietud a partir de la pandemia y de la cuarentena, de llegar con todas las actividades que teníamos desde el aula ambiental de la municipalidad, llegar a la gente y a sus casas de alguna manera. Y la verdad que estamos muy contentos porque tuvimos muy buena repercusión, muy buena aceptación de la gente, y como decía Mónica, ya llevamos más de 1000 personas que han pasado por distintas capacitaciones de temas diversos, desde huerta, frutales, compostaje, el tema de la contaminación, residuos sólidos urbanos, plantas nativas, árboles nativos, infinidad de temas, y la gente misma que participa nos presenta o nos pide algunas de las capacitaciones, y nosotros tratamos de hacer el enlace con los especialistas, y para que llegue a todos. Hemos tenido capacitaciones sobre objetivos de desarrollo sostenible, que llegamos a otros países, así que muy contentos con este espacio, y agradecerles a todos por la presencia, y a los disertantes, obviamente, porque colaboran ad honorem. Así que bienvenidos. Les pedimos a todos que apaguen los micrófonos. Si quieren pueden apagar las cámaras también para que vaya un poquito más rápido internet. Y los dejamos con Cecilia. Ceci, muchas gracias. Bueno, gracias. Irena Cerati está presentando. A ver. Sigue entrando gente, así que buenísimo. Más de 120, 130. Bueno, voy a entonces abrir la presentación yo.
descargue. Ahí lo vemos, Ceci. ¿La ven? Sí, no está en pantalla completa, pero lo vemos. A ver, esperen. Voy a probar de nuevo. Yo los voy a dejar de ver, así que tampoco voy a poder ver el chat. Si hay preguntas o algo, por favor, Vicky, vos avísame. Sí, yo voy tomando nota y de última, al final, hacemos una ronda de preguntas y respuestas, si quieren, para que puedas hablar tranquila un ratito. ¿Ahí se ve bien? Bueno, Sí, perfecto. Ok. Voy a dar comienzo entonces con esta forma rara de estar hablando en la pantalla emergente. Estoy súper motivada y me encanta la cantidad de gente que se anotó y que está interesada en este tema. Y lo veo como una oportunidad de poder hacer una siembra virtual en pro de la mejora para la cuenca, ¿no?, del San Roque. Si bien veo que se ha notado gente de un montón de lugares y está buenísimo porque seguramente van a poder adaptar las cosas que escuchan a sus lugares, la charla está focalizada en Carlos Paz, digamos, en la zona de Punilla. La idea de la charla hace pie en el proyecto de DETEN para restaurar las laderas de la cuenca del San Roque, del cual yo soy asesora, y digamos, la idea de trabajar este tema en función de la restauración surge a partir de este proyecto donde estamos haciendo unas parcelas de restauración experimentales dentro del área protegida Camiares, trabajando en conjunto con la municipalidad, a partir de un proyecto de transferencia técnica que dirige Ingrid Teich. Y el tema de trabajar la restauración en las laderas, Carlos Paz está rodeado por laderas, la ciudad está en un valle, no se puede trabajar la restauración aislada de la comunidad. Entonces, dentro de la idea del proyecto ETEN, es que la comunidad pueda participar en procesos de restauración in situ dentro del área protegida, pero también considerando, digamos, que en la definición de lo que es la restauración ecológica, tomada como ese proceso de ayudar a que se restablezca un ecosistema que está degradado o destruido, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores actuantes en esa degradación. Dentro del diagnóstico de las situaciones degradativas en el área protegida, la presencia de especies exóticas invasoras es muy significativa, y tomando este lineamiento de primer paso para la restauración, controlar el disturbio, uno de los aspectos importantes que tenemos que tratar es este impacto que ocurre desde los territorios urbanos hacia los territorios silvestres a través de la movilización de especies exóticas invasoras, que es lo que quiere decir esta sigla, perdón. ¿Qué sucede dentro, digamos, de este fenómeno? Por ejemplo, en el caso de Córdoba, está documentado a partir de un relevamiento realizado principalmente en áreas serranas, que el 91% de las especies leñosas invasoras fueron introducidas como ornamentales. Este es un trabajo de Melissa Norge y Paula Teco. Esto quiere decir que si más del 90% de lo que se comporta como invasor salió de espacios verdes, el paisajismo no puede ser ni inocente ni inconsciente en qué es lo que utiliza como recurso vegetal de trabajo. Entonces, pensando en la restauración de la cuenca en la escala grande, requerimos también un trabajo de la comunidad en la escala chica. Entonces, de ahí surgió esta idea de trabajar el paisajismo como un instrumento que ayude a restaurar la cuenca desde la escala doméstica. Porque si multiplicamos la superficie de gestión privada doméstica que tiene la ciudadanía, la superficie real que se puede lograr es casi la misma de la que ocupa toda la ciudad. Entonces, hay parte que corresponde a gestión pública, pero hay mucha parte que le puede corresponder a la gestión privada,
y un poco la apuesta es ahí a brindar un poco de instrumentos y a hacer una toma de conciencia para que se pueda hacer un escalamiento desde espacios pequeños con un impacto grande. Para definir y tener en claro de qué hablamos, la acepción que yo trabajo de plantas nativas es la que tiene fundamento ecológico, entonces no vamos a hablar de las especies propias, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, que sería una división política, sino las especies que corresponden a la ecorregión en la cual nos estamos situando para trabajar. Por ejemplo, este es el mapa de las ecorregiones, la zona del asterisco es más o menos donde estaría Carlos Paz, donde corresponden esta mancha marrón, que es el Chaco, y el arco de espinal, que es ese amarillo. ¿Qué pasa? Que este mapa, digamos, estas zonas enormes geográficamente, no son uniformes a nivel de territorio y de ambientes. Entonces, siempre que se trabaja con nativas, además de lo que indica la distribución natural de la especie por ecorregión, también se trabaja con un ajuste de distribución local. Eso tiene que ver con los pisos altitudinales y con los relevamientos florísticos regionales para saber qué especies son las que corresponden a esa localidad o esa zona. En el caso de Carlos Paz, está ubicada en una zona ecotonal con mucha dominancia de chaco serrano, pero también tiene componentes de ecotono del bosque del llano, entonces se pueden encontrar situaciones mezcladas donde el coco y el molle conviven, por ejemplo, con quebracho blanco o con peje. Este es un corte en sentido este-oeste por la provincia de Córdoba, donde está el gradiente de altitud que va haciendo que la vegetación sea diferente. Como grupo excluyente están las exóticas. Lo que no corresponde a la definición de las nativas corresponde a la definición entonces de las exóticas. ¿Qué pasa con las exóticas? Que hay que diferenciar distintos grados, digamos, de alerta, por decirlo de una manera. Digamos, la definición sería las especies que crecen fuera del área de distribución original. Muchas veces esas especies son cultivadas, otras veces se escapan de cultivo y empiezan a ser asilvestradas o adventicias y las vamos a encontrar como flora espontánea. Salimos al campo y las vemos, ¿sí? Y cuando este circuito de las escapadas empieza a ser un problema y se sale de control la distribución y empieza a generar problemas ecológicos, se las denomina invasoras. Esta es la definición de las especies invasoras que trabaja el sistema de información de especies exóticas invasoras de la Nación, y es uno de los lugares de referencia. Cuando ustedes tienen dudas, ahí hay un listado de especies invasoras para tener en cuenta de no plantar estas especies y no seguir promoviendo un ciclo de semillado. Entonces, por ejemplo, esta que está acá, la que está en flor en este momento, o sea que la pueden llegar a ver y a reconocer, es el membrillo de flor. El membrillo de flor para Córdoba no está dado como una especie invasora, pero sí dentro del listado nacional tiene un reporte, no especificado en qué región está, pero tiene un reporte. Entonces es una especie que, si bien actualmente no presenta comportamiento invasor, sí está reportada como invasora, entonces cabe la posibilidad de que empiece un ciclo de cultivo a silvestramiento a invasora. Entonces, hay muchas que no se van a comportar nunca, o que no hay reportes de que hayan salido de cultivo, ¿sí? Pero hay muchas otras que sí. Entonces, siempre que se va a hacer una introducción de cultivo, estaría muy bueno hacer una revisión en el listado de Nación para ver que no haya reporte de invasión de esa especie. Y estos son algunos ejemplos de invasoras que se pueden confundir con las nativas porque están dentro de la flora espontánea y a veces se las confunden. Una es el crato o crataeus, que le llaman también, zarzamora, acacia blanca, madre selva, la retama, el jazmín amarillo y el paraíso, entre varios otros, pero estos son muy frecuentes de encontrar en nuestras sierras. Esta imagen la saqué hace un par de años. Esto que se ve acá, como más claritos, son siempre verdes en momento de floración, por eso se los veía medio amarillentos, y si se fijan,
se ve claramente las líneas de invasión, como va subiendo el siempre verde por la ladera del área protegida. ¿Qué pasa con el siempre verde? Genera este tipo de problemática, que es una de las que tenemos que trabajar en la restauración, en los pilotos de restauración. El siempre verde genera siempre verdales, que son bosques monoespecíficos. Esto es donde principalmente hay siempre verde y muy pocas otras especies. Entonces es el desplazamiento de todo el bosque por una especie, y además genera a nivel de cobertura de suelo una producción de suelo desnudo, y esto hace que la escorrentía vaya más rápido, que haya erosión. De alguna manera genera un ciclo degradativo de deterioro de las laderas, del bosque y del suelo. Está documentado en un trabajo muy reciente, muy bueno, una revisión de la capacidad invasora de ligustro, el efecto que tiene comparado con los bosques de molles, en los bosques invadidos por ligustro, cómo va reduciéndose la recarga del agua subterránea. Esto es que van secando la montaña. Entonces, empezamos a tener pérdida de suelos, y a su vez tenemos menor capacidad de renutrición de las napas. Entonces, eso en un ciclo a largo plazo empezamos a tener problemas en los ciclos de regulación hídrica muy severos. Este es el frutito del siempre verde. En este momento están fructificando. Esta es una foto de una calle desde la avenida San Martín hacia la ladera, donde se pueden ver ejemplares de siempre verde fructificando, y esto que está acá atrás, esa montaña, es la ladera del área protegida. O sea que, digamos, la faja de contacto entre los semilleros dispersores y el lugar de impacto es de unos metros, digamos, una franja de contacto directa. ¿Qué pasa? También en los estudios ecológicos se va descubriendo que la instalación de siempre verde está asociada, por ejemplo, a las invasiones de crato. En este caso, la imagen no es un crato, es un cotoneaster, pero el ciclo funciona parecido. De hecho, cotoneaster, estamos teniendo invasiones hacia el lado de Sierras Grandes muy severas. Esta es una foto en la avenida San Martín. En este momento están así, con los frutitos colorados. Estas fotos tienen un par de días. Y esto que se ve acá son 7 colores que se comen los frutos de los cotoneaster y de los cratos y los mueven, ¿sí? Entonces existe una dispersión mediada por aves y existe un efecto de invasión documentado, ¿no? Entonces, el tema de trabajar el paisajismo con nativas para ayudar a restaurar la cuenca es una propuesta para, sabiendo que existe ese movimiento de flujo de semillas, de instalación de plantas, principalmente mediados por las aves, pero también puede ser mediado por viento o por agua, la idea es tratar de utilizar ese movimiento a favor y generar una restauración a partir de ese flujo y cortar el flujo de impacto que tenemos actualmente. Entonces, las palabras claves a trabajar es la conectividad y los servicios ecosistémicos. Esta imagen que está acá es de una urdimbre y de alguna manera es para representar en esta situación del área protegida y de la ciudad, que parecen dos franjas con un contraste altísimo, esta blanca urbana y esta más oscura de la naturaleza, plantearnos cómo trabajar esa urdimbre, ¿no? Cómo poder, desde la escala doméstica, pensar que nuestros jardines y nuestras plantaciones en la ciudad pueden formar parte de corredores ecológicos. Esa es la gran apuesta, ¿no? El desafío. En general, cuando doy estas charlas, siempre hay mucha argumentación de por qué usar nativas, y esta vuelta se me ocurre como preguntarle al revés. ¿Por qué no usar nativas? Entonces, me gustaría si se animan a contestar ahí en el chat, y lo podés leer, Vicky o alguien, así yo no corto la presentación. Los argumentos de por qué no usar nativas, o por qué no se plantan. Buenas, ¿me escuchan? ¿Está bien que hable, no que escriba?
Creo que una de las mayores dificultades es el desconocimiento, nada más y nada menos que el desconocimiento. Bien. Vienen desde, las exóticas vienen de culturas mucho más antiguas, con un modelo, todo perfecto para que se adapte y invadan, justamente muchas veces. Y bueno, la comodidad del que ya sabemos nos trae estas complicaciones luego. Bien. Falta de conocimiento sería, perfecto. El imaginario, ¿no? Esto que ya son plantas que conocemos, hay un término que está muy bueno que es la familiaridad. O sea, ya no son familiares, entonces seguimos trabajando con lo mismo que conocemos. Hola Ceci, meto con el micrófono. Dale. Hay muchos que conocen las nativas, pero dicen no las quiero porque tienen espinas, son poco crecimiento o le falta de sombra. O sea, hay gente que conoce las nativas y quieren árboles que crecen rápido. Bien. Está bien, eso yo lo voy a asociar a mitos y a prejuicios. Ya cuando vaya desarrollando la charla, me interesa saber estos argumentos para poder presentar argumentos que nos cuenten si es cierto o no es cierto, ¿no? Hola Ceci, hay muchos comentarios que dicen que no hay disponibilidad en los viveros, es difícil conseguirlas y Bien. que crecen muy lento, como son dos de los grandes temas que salieron en el chat. Bien, perfecto. Entonces voy a ir orientando las respuestas hacia eso, ¿no? De alguna manera imaginaba que eran lo que iban a comentar. Traigo esta imagen acá, de alguna manera ilustrativa. Esta especie, el Cestrum parki, quizás la han visto en las sierras, nosotros le llamamos duraznillo negro. Es una planta que tiene las hojas con un olor bastante feo y de hecho es una planta tóxica para el ganado, con lo cual en el campo se ha ganado como un poco el mote de que es una planta perjudicial, entre comillas. No obstante, la Royal Horticultural Society, que es como una de las organizaciones internacionales de referencia en horticultura y jardinería, la tiene premiada a esta especie, ellos le llaman de otra forma, le dicen jazmín hojas de sauce, la tienen premiada con un galardón de mérito de jardín, que no se le da a tantas plantas, sino que las plantas tienen que cubrir una serie de requisitos, por ejemplo, una rusticidad, sanidad, tener una floración abundante, tener una buena conformación de forma, etc. Digamos, una planta que nosotros despreciamos tiene una valoración mundial para uso en jardines, ¿no? Entonces, solamente para ilustrar que a veces lo que tenemos son prejuicios y no tenemos como el ojo crítico de alguna manera para poder rescatar valores, sino que estamos parados desde esa cuestión cultural de desvalorizar lo que crece silvestre, ¿no? Porque lo tenemos a mano, no lo valoramos. Voy a presentar ahora una suerte de catálogo que también está disponible en PDF para que lo tengan en el celu, está en un formato livianito. Yo ahora voy a hacer, digamos, un paso por unas 20 especies más o menos, como para contarles algunas situaciones de posibilidades de uso, de manejo y de las que sé velocidades de crecimiento, como para correr ese mito de que son lentas, que tienen espinas, que los colores son aburridos, que no proveen sombra, etcétera, ¿no? Bueno, este esmolle de beber es una especie típica de la zona de las laderas. Es un árbol de follaje persistente, o sea que tiene hojas todo el año, lo cual lo hace muy valioso para proteger, por ejemplo, de los vientos. Los vientos de agosto necesitan hojas para poder hacer barreras de viento, entonces se utilizan árboles de follaje persistente como el molle. De hecho, creo que es lo más verde que se ve en estos momentos en las laderas. Es un árbol de tamaño mediano, de crecimiento relativamente rápido cuando está en suelos disgregados. Y podría ser una especie para utilizar, por ejemplo, en arbolados de veredas anchas o de avenidas.
Esta que está aquí es el manzano del campo, en una ubicación de vereda, es un arbolito pequeño o arbusto grande, porque depende cómo se vaya guiando el tronco durante el crecimiento de la planta, se le puede trabajar con bioforma de árbol o de arbusto. No tiene espinas y esta es la coloración que empieza a tomar en otoño, luego va pasando todo a un color ocre durante el invierno y va a perder la hoja tarde. Tiene una floración de primavera, de verano más bien, entre colores crema y rosados, y después tiene la coloración de otoño. Sería una especie muy parecida al crespón, que por ahí ya lo tenemos como más visto. Funcionaría estéticamente bastante parecida al crespón, pero en una versión de planta nativa, ¿no? Un arbolito pequeño que se podría tener en veredas o en jardines. El crecimiento del manzano del campo, plantas que tienen alrededor de 6 años ya tienen formas de arbolitos, ¿no? 6-7 años. Esto es el guindillo palo de leche bueno, Sebastián es el nombre científico, es una especie típica de los bordes de ríos. Esta foto está tomada a la vera de los Chorrillos, en la zona de la toma de agua, del diquecito. Aquí está con forma arbustiva, que es la forma habitual, digamos, con muchas ramas. Más o menos hasta ahí sería la altura de una persona, o sea que esto le podemos calcular que tiene unos 4 metros. Y esta es una situación de vereda donde se va guiando el tallo para que desarrolle la copa arriba. Esta es la imagen de verano y esta es la imagen de hoy. Esta foto me la convidó Gustavo Reyes, si estás ahí, Gustavo, gracias. Con el color de invierno. Nuestros colores rojizos no son tan de otoño, sino que son más de invierno. Este es el acercamiento a la hoja y fíjense la coloración, qué interesante. Podemos trabajar entonces esta especie tanto para arbolado de veredas angostas, como para también trabajar cercos altos. Tiene unas espinitas muy pequeñas en la parte basal de la planta, en la punta de las ramitas, pero no es una planta que, digamos, espinosa. Esta es la tusca, está ahí, todo este es el árbol. En este caso está podado porque es un árbol que había crecido en situación de bosque y también a partir de la construcción empieza a acomodar su forma. Entonces, bueno, un trabajo es hacer el equilibrio de la copa. Esto es un jardín donde hay una pileta, o sea que la tusca, si bien tiene espinas, como se pueden ver en esta foto, no son espinas problemáticas que inhiban la utilización de la especie en un espacio donde uno va a andar descalzo, ¿no? Esta es la floración, es una floración de primavera. Entonces, hasta ahora les estaba mostrando colores de otoño y de invierno, floración de verano del manzano al campo, floración de primavera, la de la tusca, además muy perfumada. Sucede con las especies con espinas, como la tusca o el espinillo, que cuando están en situación de jardín, donde hay un poquito más de agua, que suele ser habitual, digamos, en los jardines que sean un poco más húmedos, tienden a achicar la espina, de alguna manera. Es una forma de ablandar la planta, ¿no? De quitarle esa agresividad. Esto es piquillín de la sierra, el piquillín alto, en este caso generando un bosquecito en una situación silvestre que fue adecuada para el uso. Y ahí está la aproximación del detalle de la rama para que la puedan ver, rama típica zigzagueante con espinas en las puntas. Esta situación de trabajar en bosquecitos es aprovechando lo que está o generándola, pero es distinta a la idea de estar plantando los árboles de manera individual, sino trabajarla en bosquecitos. Eso nos ayuda, por ejemplo, a que si hay varias plantas de la misma especie, por ejemplo, que tenemos 4 piquillines, la polinización que va a haber y la producción de frutos va a ser de mejor calidad. Entonces eso va a ser beneficioso para nuestra idea de corredor. Digamos, si nosotros tenemos mejor calidad de frutos y de semillas, lo que va a circular por el corredor va a ser de mejor calidad. Y por otro lado, también pensar en bosquecitos donde puede haber renovación en una instalación espontánea de algunas plantas y no precisar qué cantidad exacta de ejemplares va a haber, si son 4 piquillines, 5, o si es un grupito de piquillines donde pueden nacer piquillines nuevos.
Este es el zen del campo, que en realidad es un arbusto. A veces se lo trabaja para vereda, pero hay que guiar la copa porque si no tiende a hacer una ramificación generalmente baja. Al principio se comporta medio pollante, entonces hay que tutorarlo bien, después ya es autoportante, ¿no? Este es la floración de otoño, y este es el estado actual, es donde se puede cosechar la semilla que está dentro de estas chauchitas que son cilíndricas. En este momento la van a encontrar en esta situación. El zen del campo es también una planta nutricia de mariposas. Hay una mariposita que es color amarillo, cuya oruga se alimenta de las hojas del zen del campo, entonces también se puede utilizar en jardines de polinizadores para hacer la atracción de las mariposas para nutrir las orugas. Los jardines de mariposas siempre hay que pensarlos desde las orugas y no desde la mariposa adulta. Si no está la oruga, la mariposa adulta tampoco va a tener, digamos, su ciclo completo. Entonces, además de tener plantas para que viven las mariposas, tenemos que tener las plantas nutricias para las orugas. Esto es el durazno del campo, les marco la planta acá. Esta planta tiene alrededor de 3,5 metros de altura. Esta es la coloración de las hojas de otoño e invierno, y esta es la floración de primavera. Saliendo del frío ya empieza la floración. Es una especie que no tiene espinas, y en jardín hay un comportamiento de alrededor de 1,5 metros de crecimiento durante el primer año, o sea, muchísimo, ¿no? Para tirar un poco abajo ese mito de que las nativas son lentas. Esta podría ser una planta guiada para arbolito o trabajada como un arbusto alto. Otra especie que se podría utilizar en lugares con mucho viento y asoleamiento y poco riego es el romerillo. Esta foto está sacada en Carlos Paz, me llamó la atención cómo estaba trabajado como un arbolito. Generalmente es un arbusto, acá se ve la bioforma natural. Estos son canteros de experimentación. Y esta es la imagen de la floración, donde se alcanzan a ver, hay maripositas, hay abejitas, digamos, el romerillo es una especie que atrae mucha dinámica de polinizadores. Y acá lo que pueden ver es la sombra del romerillo, que es bastante tenue, entonces va a ser un verde persistente a nivel de las hojas, pero con una sombra muy luminosa. Podría ser también trabajada para cercos o para canteros o macizos interiores. Esta es Tumiñico, ahí está la aproximación de la flor, que es uno de los aspectos de mayor interés. En este caso es una práctica de cerco podado, también para la gente que por ahí tiene el hábito de las masas de plantas disciplinadas, y que le parece que lo nativo lleva todo a una imagen ultra silvestre que le resulta incómoda. Hay algunas especies nativas que se adaptan a situaciones de jardinería más formal, ¿no? Como en este caso cercos podados. Y esta imagen, para referir que cuando vamos trabajando con nativas, también vamos pensando en generar hábitat, aparte de lo que es el alimento y el movimiento de las semillas. En el caso de Tumiñico tiene un ramaje muy intrincado y es muy buscado por pajaritos, sobre todo los pajaritos pequeños, para refugiarse. Yo les diría que es como todo jardín debería tener por lo menos 2 tumiñicos. 2 digo porque es especie autoincompatible, o sea, para tener semillas tenemos que tener como mínimo 2. Esta es otra especie muy vistosa, coladera argentina, en primavera. En este momento, si salen a caminar por la vera de los arroyos, la van a ver, está con flores, así que se la ve, es muy vistosa la floración. Es un arbusto sin espinas, de follaje permanente, que va armando matas laxas, fíjense que son ramas largas, muy blandas, con una intensidad de floración al sol muy importante, muy buena para trabajarla dentro de masas, digamos, verdes, bastante voluminosa a medida que va creciendo, que podría ser también utilizada en cercos sin espinas. Esta foto también está sacada en Carlos Paz, es una enredadera
que le llaman jazmín serrano o jazmín de Chile, y esta foto es en mi casa. Fíjense la magnitud de flores que puede llegar a tomar, son flores fragantes, un perfume muy suavecito a la noche. En este momento está casi sin hojas, digamos una enredadera que puede comportarse como caduca completa o semi-caduca, depende de dónde está. Y estas enredaderas que pierden las hojas son, por ejemplo, buenos recursos para trabajar pérgolas que queremos sombra en verano, pero queremos sol en invierno, o estos lugares donde necesitamos hacer tamices. Los espacios no se utilizan todo el año con la misma intensidad, entonces hay veces que podemos permitir que haya una permeabilidad visual sin que sea un problema. Esta que está aquí es pasionaria, es también una especie muy frecuente, la pasionaria común, que tiene las hojas como si fueran una manito, y acá pasionaria en almíbar y dulce de pasionaria. Con esto lo que quiero referir es que también hay soberanía alimentaria detrás de la implantación de nativas, y hay muchas de las especies que son comestibles o son medicinales, y también generar esa conexión cultural, ese reconocer y ese volver a valorar, también se da a partir de tener disponibilidad de las plantas en nuestro espacio de convivencia, ¿no? Entonces, saber que esa planta que está en tu jardín te puede alimentar, o vas a poder disfrutar un tecito sedante, por ejemplo, de la pasionaria, le agrega otra capa de la restauración que es una capa social y es una capa también histórica, ¿no? Reconocer nuestros ancestros sabían de estas cosas y reconocer en nuestra contemporaneidad que podemos rescatar esos valores. Esta es una enredadera que le gustan un poco más los ambientes más húmedos. Esta es la foto de crecimiento de un año, que me lo compartió Laura Vegarí, que estás por ahí entre la gente. Gracias, Laura. Y esta foto es de las flores, que acá se ven medio perdidas. Esa es la intensidad de floración, un color lavanda con centros amarillos y ramilletes muy vistosos. Es una planta que atrae bastante abejorros y es otro de los polinizadores que a veces no tenemos tanta amabilidad con ellos y nos gustan más las mariposas y las abejitas. Pero bueno, los abejorros también son importantes porque hay especies como esta que dependen de los abejorros para poder generar sus semillas. De acuerdo a mis experiencias, la altura a la que puede llegar a crecer este jazmín de Córdoba llega a los 10 metros, o sea que podríamos pensarlo en situaciones donde a lo mejor tenemos que hacer una cobertura en un primer piso y necesitamos la plantación de la enredadera en el suelo. Entonces, no siempre tiene que estar todo en maceta y podemos trabajar, digamos, con mucha distancia en vertical con esta especie. Es de follaje persistente, o sea que va a mantener ese verde todo el año, y la floración es a lo largo de toda la temporada de calor en distintos pulsos. Esta que está acá es la cortadera péndula, es una de las especies de cortaderas que tenemos en las sierras, muy vistosa. En este caso está trabajando en este jardín como un punto de control de erosión. Pueden ver que es un jardín que tiene pendiente, esta es una zona de infiltración. Es importante pensar también en este recurso y en aprovechar las cualidades de las raíces de nuestras especies para trabajar la percolación del agua al subsuelo. Entonces, si podemos tener coberturas que vayan frenando la escorrentía y podemos tener raíces que hagan que el agua infiltre hacia abajo, eso implica nutrir las fuentes de agua subterráneas que después van a ir aflorando, por ejemplo, por las vertientes, y por otro lado implica no tener el agua corriendo y la inundación aguas abajo, ¿no? En este caso, un cantero mixto de especies exóticas y nativas. Esta que está acá es la salvia blanca, que acá está un detalle, es una planta con flores pequeñitas, pero en forma como de espigas, digamos,
con muchas flores en cada ramita. Tiene además una serie de propiedades para usos pesticidas. Por ejemplo, es una especie que se está utilizando para hacer control natural, a partir de los extractos que se hacen de las hojas. Es una floración de primavera y una planta muy asimilable a muchas otras que a lo mejor tenemos reconocidas como plantas ornamentales o tenemos esa familiaridad. De alguna manera con estas podríamos hacer equivalente. De hecho, las que seleccioné para la presentación son casi todas plantas con alto valor ornamental. Haciendo un asterisco ahí que el valor ornamental y el valor paisajístico son cosas distintas, ¿no? Pero eso sería tema como para otra charla. En este caso, otro cantero mixto con liriopes y canario, que es esta que está aquí. El acercamiento de la flor es esta imagen de acá. Floración muy larga durante toda la temporada de calor y es una especie con mucha resiembra, o sea que mientras no la estén arrancando va a aparecer. Una de las formas de trabajar con estas especies que por ahí sean más difíciles de conseguir en viveros es a partir de lo que se instala de manera espontánea y es lo que se llama editar a partir del recurso espontáneo. Aquí lo que vemos es un cantero de nativos conformados por sisirinchos, que es esto que está acá, y verbenas lilas, en una combinación de contraste. Este espacio está al frente de este, y este prado lila se formó por la siembra espontánea de las verbenas, y este lugar se corta con poca regularidad a una altura de unos 10 centímetros, digamos, bastante alta, porque es un cortecito con tractor, y eso hace que este prado florido se mantenga y de hecho es pisable. Entonces, esta imagen la rescato porque también podemos pensar en praderas silvestres y en céspedes no monoespecíficos, céspedes praderas, ahí sería un mix, pero que sí se puedan transitar y sí se puedan pisar. Y que además permitan una diversidad, y que permitan flores, y que permitan, hasta desde la cuestión de diseño, pensar en otros colores. No todo lo que está en el plano de base tiene que ser verde, ¿no? Podemos trabajar otros colores. En este caso, una floración que dura muy poco tiempo. Estas son unas plantas bulbosas, pequeñitas, tienen alrededor de 10 centímetros de altura, y florecen a la salida del invierno. Entonces, una buena pauta para poder rescatar y disfrutar de estas perlitas es no tener el pasto corto todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí habría como una pauta de levantar la altura de corte y de bajar la frecuencia del corte. Entonces, tener césped solo donde hace falta la función de césped. Entonces, fuimos viendo en el recorrido desde especies trabajadas como individuos para el arbolado o para cerco, o especies en grupo trabajadas en bosquecito o un cerco mixto, o canteros mixtos, o las praderitas. Y a medida que vamos complejizando la diversidad de especies, las interacciones, la fauna que se va asociando, los ciclos de reproducción, de instalación y toda la dinámica ecosistémica, vamos llegando a la idea del jardín nativo, que sería la mejor de las opciones si nosotros queremos fortalecer los corredores, ¿no? El jardín nativo es un jardín que en buena parte de su superficie, o en una parte, aunque no sea la mayoría, logra tener un retazo de bosque, lo más parecido a un bosque bien conservado que se pueda. Ahí vamos a tener mucha más diversidad. En este caso es una representación a partir de fotos tomadas por Vicky Viale en el área protegida. En el jardín nativo además vamos a tener sensaciones, vamos a tener los procesos ecológicos, vamos a tener la posibilidad del descubrimiento y el maravillamiento, vamos a tener la construcción de la familiaridad, vamos a tener el nutrimiento del amor a la tierra, digamos. En este caso esta enredadera que se ve acá se llama brotal, y las hojas son comestibles, ¿no? Esta que se ve acá es una sachahuasca, en una situación de no intervención. O sea, sí intervención para hacer control de exóticas, pero no intervención en cuanto a lo que nace.
Y rescato esta ordenanza que para mí es una gran oportunidad que tiene Villa Carlos Paz, que es la posibilidad de que los jardines apliquen a jardín nativo, ¿no? Está como una excepción dentro del artículo 7 de la ordenanza 3222, que siempre que los propietarios de una vivienda expresen que su jardín quiere ser, digamos, un jardín de conservación y que presenten formalmente, digamos, esa voluntad con la documentación que lo respalde y su manejo, existe la posibilidad de tomar esos jardines y no entrar dentro de la posibilidad de ser tomados como lotes baldíos o abandonados. Si se pudiera pensar en escalar, digamos, un rosario, por decirle, de varios jardines nativos, formales, encadenados en un corredor, y podemos sumar esas superficies, nos sorprendería la cantidad de hectáreas que podríamos lograr. Entonces, como para hacer una síntesis y un subrayado de algunas cuestiones. Alguna pauta importante es dejar de cortar el pasto. Dejar de cortar el pasto en toda la superficie, tratar de dejar algunos lugares donde pueda haber el nacimiento espontáneo de algunas plantas para editar canteros a partir de eso, donde puedan haber praderitas con flores en distintas estaciones. A lo mejor en algún momento del año sí se corta, en otro momento del año no se corta, y sobre todo la idea de que no todo el parque tiene que tener el césped cortado. Luego otra guía sería innovar, animarse y dejarse sorprender por lo que va pasando. Ese dejarse sorprender implica la observación, implica una conexión interior también con el lugar, implica información, descubrir, digamos, tiene a nivel emocional y de aprendizaje un montón de aspectos relevantes. Y en estas épocas en que estamos tanto en casa, podría ser un excelente proyecto animarse a descubrir otras cosas en el jardín. Si se puede pensar que una parte del jardín se destine para jardín nativo, empezar a hacer la prueba para ver qué tan confortables nos sentimos con esa idea de jardín. Y algo que subrayo mucho es tener en mente que siempre que estamos trabajando en espacios verdes, forman parte de corredores. Esos corredores pueden ser funcionales, favorables, como lo que estamos tratando de promover, o pueden ser disfuncionales, que es la conectividad que hablamos del cotoneaster, el siempre verde, que están en áreas urbanas y que van a parar a las sierras como una explosión de invasión. Entonces, tratar de posicionarnos en generar conexiones favorables. Y el accionar, porque para que esto no quede en palabras y en una charla, les propongo tipo tarea personal, que después de la charla, si se quedan entusiasmados, anoten en qué parte de tu casa podés integrar nativas, si en la vereda, en el cerco, en los canteros, hacer algún espacio silvestre, dejar algún lugar sin cortar. Y también pensar desde tu lugar, ¿qué podés gestionar para ayudar a la restauración de las laderas? Esta ayuda puede ser trabajar tu jardín como corredor, también una ayuda puede ser ayudar a difundir información, ayudar a sensibilizar, cultivar plantas, sumarte a tareas de restauración, etc. ¿No? Hay muchas formas. El tema es como ponerse en rol proactivo. Y para el tema de la limitación de la provisión, acá hice una selección de algunos contactos que conseguí de gente que cultiva en la zona de Punilla, para que puedan conseguir algunas plantas. Hay desde Tanti, ahí a Vic Rodas lo pueden encontrar por Facebook, además hace unos videos de naturaleza bellísimos. Y hay, fíjense que en casi todas las localidades hay algún vivero o cultivadores, ¿no?, que van teniendo plantas. El tema con las nativas es que en general los stocks son pequeños, entonces no funciona la misma lógica de un jardín tradicional, que si te ocurre que de golpe querés, no sé, 30 plantas de algo y vas al vivero y las conseguís, sino que
En general hay que consultar varios viveros para ver si se consiguen los stocks, pero también se puede hacer cultivo a demanda. Entonces, si va a haber algo que va a demandar mucha cantidad de plantas, se puede armar una estrategia con cultivadores para que tengan semillas y para que generen los cultivos para el tiempo que hace falta. Este proceso puede llevar de medio año a un año. Luego, para acercar información de cultivo, este es mi próximo libro que está saliendo, que lo hice junto con Anita Calviño y la Lore Ashworth. Es la segunda edición de este que se agotó. Esta segunda edición tiene algunos cambios con respecto a la primera, pero básicamente es el mismo núcleo de información. Y está en preventa en la página de la editorial Ecoval, así que lo pueden conseguir ahí. Hay información de cultivo para más de 120 especies y tiene toda una primera parte del libro que es un curso de viverismo. Luego, los invito también a otro evento, está por ser, empieza ahora a fin de mes y por varias jornadas, el Encuentro del Redvina, que es la red de viveros de plantas nativas, donde el eje este año está puesto en promover la colaboración entre los viveros de nativas y las áreas protegidas, así que se pueden buscarlo por el Facebook del Redvina y anotarse para el evento, es gratuito. A quienes les interese el tema de restauración también invito a sumarse al grupo de la Red de Restauración Ecológica de Argentina, también lo pueden encontrar por Facebook, es un grupo que va convocando actividades de restauración en todo el país y también va haciendo mucha difusión de información de Argentina y de los países limítrofes. Y si les interesa profundizar más en la formación, me pueden buscar a mí por Facebook. Este flyer que está es del próximo curso que voy a dar con Gabriela Salas. No está orientado exclusivamente a nativas, pero sí a perfiles de jardines sustentables. Pero, bueno, yo habitualmente doy charlas, muchas de ellas son gratuitas, así que si les interesa el tema, también ahí pueden utilizar la cartelera de mi red. Y por último, esta invitación a las próximas acciones que vamos a hacer en el área protegida. Calculamos que entre septiembre, octubre y noviembre va a haber una serie de actividades. No sabemos si se podrán hacer de manera presencial o no, pero además de las actividades de forestación, hay actividades de sensibilización y hay actividades de producción. O sea que, digamos, cosas para hacer y al margen de lo que hacemos desde el proyecto de ETEM, que va a durar, digamos, en este tiempo de primavera, desde las acciones del área protegida se van a sostener y es como ad eternum de meterse a colaborar, ¿no? Cecilia. Doy por finalizada la charla. Les agradezco un montón, agradezco mucho a la municipalidad la gestión de la organización de la charla, que bueno, tuvo como una respuesta muy alta, así que supongo que habrá habido mucha demanda de preguntas y esas cosas. Así que, bueno, Cecilia, quiero hacer una pregunta. Sé que sos bióloga. Yo quiero saber acerca de las aves, por ejemplo, las loras, que son una pandemia. Si estas plantas, hay alguna de estas plantas que en vez de atraerlas, las alejen a estos animalitos de los predios. Que tenga conocimiento de que las alejen, específicamente no. Sí que las loras aprovechan árboles, por ejemplo los eucaliptus, para hacer los nidos, que es como las sacan un poco de la altura donde habitualmente tienen sus predadores, entonces utilizan esa posibilidad del espacio libre de predadores. Pero que alguna especie las rechace a las loras o sirve para espantar las loras, no tengo conocimiento. Gracias. Bueno. Perdón, Vicky. Sí, eso, que hay muchas preguntas, si vos viste alguna que quieras ir respondiendo, si no yo fui anotando también algunas acá, si querés. Bueno, dale, léemelas porque recién ahí solo enganché lo del jacaranda. Dale. Bueno, preguntan si las nativas de Córdoba son exóticas en otras partes del país o si se consideran exóticas solo cuando vienen de otro continente las plantas. No, está buena la pregunta. Yo cuando di la definición dije que no nos íbamos a ajustar a una división política, sino que íbamos a trabajar en ecorregiones.
Entonces, no vamos a hablar de si son nativas de Córdoba, van a ser exóticas en San Luis, sino que decimos, las nativas de Bosque Serrano pueden estar en Córdoba, en San Luis, van a estar en Catamarca, pero no correspondería que estén en La Carlota, ¿sí? O en Belleville, o que estén en Buenos Aires, ¿sí? No por la localidad, sino porque esas ciudades están en ecorregiones que son o Espinal o son Pampa, ¿sí? Entonces, por eso la definición se ajusta a ecorregión y a la distribución local si estás trabajando con un criterio más estricto. De hecho, el jacarandá que preguntaba, para nosotros jacarandá es una especie exótica y además está en el registro de las invasoras, o sea que no deberíamos plantarlo en la vereda, ni en el jardín. Bien. Bueno, también te preguntan por los cactus. ¿Qué cactus son nativos de esta zona? Hay un montón, no me voy a explayar en eso ahora porque hay un montón de cactus nativos. Como género relevante, Gymnocalycium, que es uno de los géneros representativos más importantes que tenemos, y que tiene altísimo valor de conservación. Hay un libro que es de Marcelo Trevisan, que es de los cactus del centro de Argentina, que bueno, ese sería como el libro de referencia para consultar. Bien, bárbaro. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cuál de estas especies nativas recomendás para cultivar en terraza o en maceta? Depende de la maceta. En general las especies nativas suelen tener raíces bastante importantes, entonces son más gustosas de macetas grandes y no de macetas muy pequeñas. Si se va a trabajar en macetas chicas, habría que buscar el grupo de las herbáceas de flores, no rosetas, porque esas suelen tener raíces bastante predominantes. Podría ser el grupo de las margaritas, por ejemplo. Bien. Bueno, si hay alguna especie que recomiendes para usar como cortina de viento. Para mí la mejor cortina es la de Molle. Bien. Bueno, había varias preguntas sobre la pasionaria, porque vimos ahí la foto del dulce, hasta la receta pedían. Les puedo pasar la receta después, sí. Sí. Y también, bueno, tenemos muchos frutos o frutas comestibles que son de plantas nativas, ¿no? Sí, sé que en las charlas de huerta que da Sole se ha hablado, ¿no?, del tema de los frutos nativos, y tenemos un montón, desde la pasionaria, el mistol, el chañar, el piquillín, hay muchos. Bien. Bueno, ¿querés fijarte vos por ahí alguna pregunta que te parezca que haya que profundizar? Tenemos muchísimas. Bueno, ahí están preguntando si se puede trasladar un espinillo de un año. En general las plantas nuestras tienen una raíz recontra importante, entonces cuando se traslada el trasplante, digamos, generalmente se rompe. No suelen ser como buenas reacciones después de un trasplante, ¿no? Hay gente que es mano verde y sí lo logra. Pero, digamos, si vos podés trabajar desde semilla y tener una planta con todo su sistema de raíz sano, sería eso lo óptimo, y trabajar con plantas jóvenes, que no tengan más de 2 años de cultivo, con lo cual va a estar bastante pequeña, digamos, el tamaño. Si no queda otra, y a ese lugar lo necesitas porque vas a construir, bueno, probáis y trasladás el espinillo, digamos. A veces prenden, no es lo más recomendable. ¿Qué hacemos con las exóticas invasoras que ya están plantadas? Primero, tratar de evitar que se anillen. Si se pudiera extraer el ejemplar, extraerlo, y si no, podarlo, y bueno, y tratar de, por lo menos, dejar de tener fuentes de semillada, ¿no? Es como una lucha contra los molinos de viento, el hacer control de exótica. Por eso todo lo que puede ser trabajo preventivo es mejor. Entonces, por ejemplo, ahora que están los cotoneásteros o los piracantas con los frutos rojos, que es por lo que la gente principalmente los planta, porque le parece lo más vistoso, y si uno da esta recomendación de vaya y pódelos, todo ese fruto rojo, y métalo dentro de una bolsa y entierre para que no germine,
probablemente no haya como una buena recepción, pero digamos, trabajando desde la conciencia de cortar de una vez el ciclo de semillada y de dispersión es lo que correspondería hacer. Se puede pensando, por ejemplo, en el tema de arbolado urbano, a medida que se van abriendo casolas nuevas, no plantar más esas especies que sabemos que son invasoras graves. Por ejemplo, la Municipalidad de Río Ceballos tiene una ordenanza nueva del año pasado donde prohíbe directamente comercialización y plantación de las especies exóticas invasoras. Entonces, ya no están disponibles en los viveros y tampoco se plantan más. Entonces, es empezar a hacer un recambio del arbolado progresivo, lo mismo que de los cercos o de las plantas que están en los canteros centrales de las avenidas, digamos, es tomar conciencia y empezar a hacer un plan de acción que vaya cortando ese ciclo y favoreciendo otro ciclo. Bien. Bueno, después preguntan si hay alguna recomendación al momento de sembrar las nativas o cuáles son las más fáciles de reproducir a lo mejor a nivel doméstico. Lo más fácil de reproducir es lo del grupo de la familia de las leguminosas. Algarrobos, los chañares, todo lo que tenga flor como de poroto o pompón, ¿no? Los espinillos, bueno, todo eso son bastante fáciles de multiplicar. Como una recomendación en general es que para hacer germinar, esperen a que la temperatura mínima esté por arriba de los 15 grados. O sea que estamos hablando de temperatura de primavera, porque por debajo de los 15 o 12 grados se frenan o se anulan directamente las germinaciones, entonces van a perder las semillas. O sea que si están ansiosos por germinar ya, aguanten unos 15 días, y el momento de hacer la germinación que esté en un lugar acondicionado, digamos, para no tener esa fluctuación de temperatura. Bien. ¿Qué especies recomendás que podrían funcionar mejor en espacios con mucha sombra? Para mucha sombra de las que mostré hoy, el jazmín de Córdoba, ese que tiene flores color lavanda, esa es una planta típica para sombras. Bien. Bueno, para zonas agrestes como La Calera, ¿qué nativas recomendás? Y ahí, digamos, ¿cuál sería la modalidad de trabajar? Recorrer la zona, ver qué hay en los espacios naturales que hay en los baldíos, y esa va a ser la paleta de referencia, esa es la forma de trabajar. A partir de lo que sabes que crece naturalmente, empezás a hacer una propuesta que puede estar un poco más mejorada, porque a lo mejor en la situación de jardinamiento te podés dar el lujo de modificar un poco la tierra, o de tener un poquito más de agua, o de gestionar algo de nutriente distinto a lo que es una situación silvestre. Pero, digamos, la recomendación siempre es como partir de conocer qué hay en la zona, digamos, ese es el indicador más fiable. Bien. Bueno, preguntan, ¿qué opinás sobre el aguaribay? El aguaribay está en una línea de frontera porque, de acuerdo a la definición de las nativas, de que son las plantas que crecían prehispánicas en la zona, el aguaribay llegó de la mano de la cultura inca, entonces llegó antes que los españoles. Pero, digamos, ecológicamente no corresponde, y de hecho está puesto también en la lista de las especies invasoras, o sea que no habría que plantar aguaribay. Bien. Bueno, creo que está Nacho, o si sigue Mónica, para comentarles algo de lo que estamos trabajando desde el municipio, sobre todo con el tema de arbolado urbano, para incorporar más especies nativas, que actualmente la ordenanza prevé 4 o 5 especies, y se está trabajando de forma participativa con especialistas, con centros vecinales, para promover e incorporar más nativas, y obviamente prohibir estas que son invasoras, que bueno, como todos sabemos, el siempreverde y que hay mucha cantidad. Si está Sole o Nacho, sería bueno que lo puedan comentar. Sí, yo les puedo comentar, no soy la Sole ni el Nacho, pero les comento. A ver. No soy especialista en el tema, me toca ser en este caso la directora, pero no soy especialista, pero voy a transmitirle lo que obviamente sé que estamos trabajando. Estamos trabajando en tratar de revisar todo lo que tiene que ver con nuestra ordenanza, que regula la forestación de los diferentes barrios de la ciudad, tratando de que sea a través de árboles nativos, en su mayoría,
a partir de un relevamiento que hemos hecho y que vamos a terminar de completar con la ayuda de los vecinos, de qué tipo de especies tenemos en cada barrio, a partir de un diagnóstico, de una situación de hecho, de cómo es la radiografía de lo que tenemos, qué es lo que podemos llegar a proponer para ir de a poquito, un poco como lo que decía Cecilia, desplazando la vegetación exótica por la vegetación nativa, tratando un poco de que el bosque venga a la ciudad, ¿no? Que la sierra venga a la ciudad, y no que la ciudad vaya diseminando sus semillas hacia la ladera de nuestras áreas protegidas. Vamos a tratar al menos de que haya especies para los barrios y especies para los corredores, para las vías principales de la ciudad, tratando de unificar el criterio para que también la ciudad tenga una imagen que le identifique, en el caso de nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. Eso lo estamos haciendo con los vecinos, con idóneos, con las personas que tienen el conocimiento popular, pero también con los especialistas, que se acercan a nosotros a colaborar, y nuestros especialistas, los que tenemos en la dirección, y los que a través de diferentes programas, como en el caso de Cecilia con el programa que tenemos en común con Ingrid Teich, estamos trabajando también en este tema de la forestación, o con el CEPROCOR también lo estamos haciendo. Entonces contamos con la colaboración de muchas instituciones, incluso hasta de la propia Municipalidad de Córdoba, la gente de Parques y Paseos que se acercó a contarnos la propuesta que ellos también venían desarrollando con la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que están dadas las condiciones para que el paradigma empiece a cambiar, porque hay muchos referentes importantes que están actuando en diferentes ámbitos y que van a hacer que esto a corto plazo bueno, nos dé otro patrón de lo que debe ser el comportamiento ambiental de nuestras ciudades. Así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos. Ahí está Nacho, puede decir más cosas, pero que ustedes participen tan activamente, se involucren y demuestren este tipo de interés y de concientización, nos da más fuerza para que estos programas también los podamos llevar adelante con mucho más convencimiento, y bueno, y logremos que se vayan salvando todos los obstáculos, que obviamente no son fáciles. Ahí está Nacho, que puede completar lo que estoy diciendo. Sí, bueno, lo dijiste súper bien, Mónica, justamente eso es lo que estamos buscando, un poco interactuar con la comunidad para decidir y revisar la ordenanza actual que tenemos del arbolado urbano, tratando de incorporar más especies nativas y teniendo el foco de las características de los distintos barrios que se encuentran dentro del ejido, y teniendo en consideración las cabeceras de cuenca, los arroyos, toda la conectividad en el fondo entre los ambientes naturales y el lago mismo. Entonces, es justamente ese nuestro objetivo, y por eso que estamos contentos, porque estamos pudiendo hacer un proceso participativo para poder llevar a cabo esto. En ese sentido, invitamos a todos los que se quieran sumar, que nos aporten algún dato a través del Face o de los mails, que se contacten con la dirección para que los sumemos a estas reuniones que estamos llevando adelante para desarrollar este trabajo. Eso quiero resaltar, que está bueno el tema de que la comunidad se involucre, porque después la persona que va a monitorear el árbol que está en la vereda de su casa es quien vive en la casa, ¿no? Entonces, como tiene que ser una cuestión así como que realmente el arraigo, digamos, ocurra en la comunidad, y que muchas veces existe como la crítica de que las plantas nativas están pequeñas, o esto, que tiene espinas y hay que guiarlas hasta que tomen un poco más de porte, pero es parte de la tecnología, que hay que saber que hay que ajustar para ese tipo de vegetación, y que la plantación nativa se acompaña así, ¿no? Entonces, bueno, es parte de educar también en este cambio de paradigma, a trabajar de otras maneras y con otro tiempo también, ¿no? Porque, bueno, plantar un árbol pequeño a lo mejor implica 3 o 4 años más, que en la escala de la vida del árbol no es tiempo, pero en el apuro que tenemos nosotros sí. Hola, buenas tardes. Hola, Sole. Sí, yo quería comentar que también estoy hasta emocionada, me palpita el corazón, porque, bueno, realmente es como que
por lo menos yo desde que empecé a estudiar en el año 97, todos estos temas parecían que o no iban a ocurrir nunca o iba a pasar mucho tiempo. Y bueno, me parece que en los últimos 5 años es como que ha ido creciendo y hoy se tocaron cuestiones que para mí son fundamentales, que una es ver al territorio como una continuidad, una matriz continua, y lo otro es este tema de los actores, digamos, la administración pública, la ciudadanía y el sector privado, que serían los viveristas en este caso, decir que, bueno, todo programa o acción que va desde cualquier administración pública, en este caso el municipio, es totalmente aplaudido, pero que claro, si no hay el acompañamiento ciudadano, el éxito no es asegurado. Entonces, este tiene que ser un trabajo que, por eso estoy emocionada, porque realmente está haciendo, en el que todos los actores, privado, público y ciudadanía, estén comprometidos. Por ahí siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que con el tabaco se demostró, ¿no? Algo que estaba totalmente instalado en la sociedad, una cosa negativa como es el tabaco, el humo, y creo que en 5 años cambió, se dio vuelta totalmente. Entonces, me parece que con el tema de la vegetación en las ciudades y respetar la naturaleza, bueno, hoy lo veo que, bueno, mira todas las personas que están los directores, están los vecinos, están los que saben, están el dato de los viveros, los que escriben libros, y bueno, entonces me parece que es el camino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí por el chat les pasamos entonces el enlace para los que quieran recibir el certificado digital y el material de la charla. Pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube, porque todas estas charlas y capacitaciones que damos quedan grabadas y las subimos para los que quieren repasar o para el que no pudo estar. Y bueno, y agradecerle especialmente a Cecilia Inar y a todos los que participaron. ¿Ceci? Esto también agradecer, muchas gracias, y también comparto lo que dijo Sole, como cierre me parece que está perfecto. Así que suscribo ahí, y bueno, muchísimas gracias también por el espacio, y ya estaremos también comunicando cuando se hagan las actividades, no sé en qué formato, si vamos a poder reunir personas físicamente o no, pero bueno, en el devenir de cómo vayan las circunstancias, estar al tanto de las cosas en las que se va pudiendo participar y generar, bueno, estos nexos, ¿no? Estas cohesiones y estos enraizamientos. Así que muchas gracias. Yo tengo una pregunta a la gente de la Municipalidad de Carlos Paz. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, buenas tardes. ¿Sí? Estoy viendo que hay mucho, que la gente está sacando leña con el tema del invierno, y por el camino que va de Carlos Paz a Estancia Vieja están deforestando mucho la gente. Yo ya he sacado mucha gente de mi casa de ahí para que no saque leña. Y cortan árboles, montes, para sacar leña. O sea, no sé si podemos educar a esa gente para que sepa cómo sacar los árboles invasores. Sí, Ana, justamente, nosotros podemos hacer desde la dirección, intentamos hacer también ese trabajo que vos estás sugiriendo, pero en principio, si ustedes lo registran o lo ven, lo importante es que hagan la denuncia al 147 o en su defecto a la Dirección de Ambiente directamente. Sí, es importante lo que vos estás diciendo, ¿no? Que si van a sacar leña para calefaccionarse, lo hagan de las especies exóticas y que no toquen las especies nativas, que evidentemente son un crimen. Claro, hay algunos que te hacen casos, que ahí nomás se van, aparte no sé cómo se me meten en mi casa, pero yo tengo miedo que se me metan y me prendan fuego, por decir, esta mina me sacó para no querer sacar leña, le prendo fuego.